Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias por su comprensión. El tema de hoy es endemia, pandemia, epidemia, y luego vamos a ver un video de cómo inició el coronavirus. Y la segunda parte tenemos exposiciones de fiebre del Nilo, malaria e encefalitis. A la noche terminaríamos con filariasis, leishmaniasis y borreliosis. ¿No? Entonces, vamos a comenzar indicando, en realidad, debía empezarse con brote. Tenemos acá brote, epidemia, endemia y pandemia. En ese orden. No se olviden subir al chat, ¿no? Que es para la asistencia. Bien, vamos a iniciar entonces. ¿Qué es la enfermedad? Excede la frecuencia normal, dice. O sea, cuando todo está normal, de repente aparece un primer caso de una patología. Doctor. ¿Sí? Hola, hola. Doctor, ¿Sí? sobre las exposiciones que habló hoy día en el grupo, Ya. yo Lo que ustedes me han dicho está bien. Hemos corregido. yo voy a tener, yo he hecho del Chagas congénito. Pero no estaba diferente me pasaron ustedes otro cronograma. Eso hemos validado esta mañana. Y Chagas congénito no estaba, bueno, creo que ese ha sido el error. Yo he hecho la exposición. De Chagas. Sí, doctor, en la clase pasada. Por eso, hasta la clase pasada ¿Está bien o vou ter que... era para el segundo parcial. Esto que estamos empezando hoy es para tercer parcial. ¿Ya? Muy bien, no se preocupe, vamos a arreglar todo eso. Bien, sí, doctor, porque entonces yo exponí 2 temas para la segunda parcial. 2 temas. Ya, Sí. vamos a revisar. Bien, vamos a empezar ahora con brote. ¿Qué es brote? Decía, cuando hay un primer caso de, digamos, de sarampión, que ya no se ve en Bolivia, ya sería un brote, ¿no? Sería ya un brote. Igualmente podemos indicar de que un caso de poliomielitis sería un brote también, ¿no? De riesgo. Después, lógicamente, diarrea, eso ya no es un brote porque siempre tenemos, ¿no? Siempre tenemos la diarrea, las enfermedades respiratorias, todo eso. Serían casos nuevos de enfermedades ya controladas, que ya no existen mayormente, ¿no? Bien, entonces acá dice cuando la enfermedad inicia su primer caso y está señalada en la notificación inmediata. O sea, hay que notificar a nivel central inmediatamente. Si estamos en primer nivel, hay que notificar a segundo nivel. Y segundo nivel a tercer nivel y tercer nivel al CEDES, ¿no? Y el CEDES a nivel nacional va a notificar. Y habrán las recomendaciones.
Por ejemplo, acá dice, si hubiera un caso de brote de sarampión en área periurbana, hay que identificar el manzano y hay que salir a hacer uno, ¿cómo llaman eso? Hay que empezar a hacer un bloqueo de sarampión, vacunando, ¿no? 4 cuadras a la redonda de ese manzano donde se notificó. 4 cuadras a la redonda hay que salir a vacunar. A eso se le llama bloqueo. Y así podríamos evitar una epidemia. Luego tenemos concepto de epidemia. Esto ya lo tienen en el contenido mínimo. Lo tienen en el contenido mínimo del tercer parcial. Ya está en el Moodle, ¿no? Ya les he bajado en el Moodle. Entonces, la epidemia dice que es la ocurrencia en una comunidad o región de un grupo de casos de una enfermedad. O sea, algo que ocurre fuera de lo normal, fuera de lo esperado, ¿no? Por ejemplo, una epidemia de resfriado común en Cochabamba. Eso lo esperamos cada invierno, ¿no? Cada inicio de invierno aumentan los casos respiratorios o el resfriado común. Entonces, eso sería una epidemia fuera de lo común, fuera de lo normal. Y luego pasamos a endemia. ¿Qué es endemia? Es la prevalencia usual dentro de una zona geográfica mayor. Por ejemplo, en Chagas, el área endémica de Chagas en Bolivia comprende 6 departamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que Chagas en Bolivia está en 6 departamentos. Mayormente casi 100% en Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Parte de Santa Cruz, de la zona sur, parte de La Paz, la zona Yungas y alguna provincia Inquisibi, y parte de Potosí que colinda con Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, ¿no? Como colindante. Entonces, en esos 6 departamentos habría Chagas, la enfermedad de Chagas, y por eso se le considera una endemia, una endemia. Y la pandemia, ya estamos escuchando mucha gente ha empezado a entender qué es la pandemia, es la prevalencia de enfermedades, es decir, casos nuevos y antiguos de la enfermedad con trascendencia intercontinental. O sea, varios continentes, ¿no? Varios continentes abarca la pandemia. Ejemplo, rabia, VIH, y por qué no decir ahora hay que aumentar el coronavirus, ¿no? El COVID-19 habría que aumentar. Ay, perdón. Pues ahí aumentamos COVID-19 también, corresponde. Bien, continuando. Tenemos otros conceptos importantes que a veces se manejan mal en nuestra región. Aislamiento, por ejemplo, habitualmente se entiende por aislamiento la segregación física de un enfermo que queda encerrado o separado en una habitación. Eso es aislar al paciente, ¿verdad? Está bien ese concepto. Para que la medida, ¿no? Para que la medida sea operante, se requiere interceptar todas las vías posibles a través de las cuales puede difundirse la enfermedad: pañuelos, toallas, diarios usados, juguetes, aparatos de presión, estetoscopios, ropa de cama, ropa interior del enfermo. Todo eso puede ser un factor de riesgo
para que pueda haber la patología. Y lo más importante, bueno, parecido al aislamiento, sería este otro concepto que lo tenemos más abajo, que es la cuarentena. ¿Qué es la cuarentena? Antes, un concepto clásico era guardar los 40 días, ¿no? Pero ahora sabemos que es el periodo de observación en que se deja a un sujeto sano, pero sospechoso de encontrarse en periodo de incubación de una enfermedad transmisible. La longitud de la cuarentena, por lo tanto, no es de los 40 días clásicos, sino que dependerá de la longitud del periodo de incubación de la enfermedad que se trata. Su aplicabilidad resulta muy discutible y adquiere especial importancia en la profilaxis internacional. Muy importante, ¿no? Entonces no es siempre 40, puede ser 30 días, 20 días, dependiendo del tiempo de incubación. Y tenemos acá la palabra desinfección. Esta es la palabra que se está manejando mal con esto de la pandemia. Hablan que hay que desinfectar los pisos, hay que desinfectar los calzados, inclusive desinfectar las manos. Está mal hablado eso, ¿no? Técnicamente no es lo que ocurre. ¿Qué es infección? ¿Qué es su concepto contrario, digamos, ¿no? ¿Qué es infección? ¿Qué es desinfección? Luego, ¿qué es contaminación y qué es descontaminación? Desinfección, decimos, la aplicación de procedimientos físicos o químicos con el objeto de destruir los gérmenes, acá dicen el ambiente inmediato que rodea al enfermo. Se llama desinfección concurrente aquella que se opera en presencia del enfermo. Y no sé si hay más conceptos. Acá está. En cuanto este sea trasladado, la desinfección que se aplica sobre la habitación, ropas y demás objetos contaminados se llama desinfección terminal. Esto lo he sacado de un libro para que entiendan que no estoy de acuerdo. Yo pongo siempre en aula un ejemplo. Digo, si tengo mi mano intacta, ¿no? La parte palmar y el dorso tengo intacto. Un perro rabioso, o sea, con rabia canina, me lame de mi mano. ¿Estaré infectado o estaré contaminado? Lógicamente, contaminado. Pero si tuviera una herida en la mano, en el dorso, un pinchazo de un alfiler o de una espina, y mismo perro rabioso me lame, ¿estaré infectado o contaminado? Ahí sí estaré infectado porque el virus de la rabia me va a entrar por ese pequeño orificio, por esa pequeña herida, ¿no? Me va a realmente infectar y se va a multiplicar dentro de la herida. Eso es la diferencia entre desinfección y contaminación. Contaminación sería, ¿no?, presencia de microorganismos en la ropa, en los calzados, en el piso o en otro rubro. Entonces, vean la diferencia. Descontaminación. Entonces, descontaminación sería quitar los microorganismos de las superficies externas, es decir, del mandil, del calzado, de la ropa, ¿no? Hay esa situación.
Y luego tenemos, último concepto, creo, la cuarentena ya lo vimos, así es el último concepto. Acá tenemos la selección de prioridades. Un primer aspecto de la planificación consiste en precisar los juicios de valor subyacentes a la toma de decisión. El establecimiento de criterios de valor permite elegir y establecer prioridades. Para los problemas de salud se utilizan generalmente 4 criterios. 1, la magnitud. 2, la vulnerabilidad operacional. 3, la percepción del problema de parte de la población. 4, importancia de la aceptabilidad por la población de las medidas que han sido propuestas. Entonces, como pueden ver, la magnitud, vulnerabilidad, la percepción y la aceptabilidad por la población hacen que se vuelva impenetrable. La magnitud del problema. Es un problema de salud, se define por su severidad y su frecuencia. La severidad puede ser expresada como el número de años de vida sanos perdidos, o sea, la incapacidad, invalidez, mortalidad, etcétera. ¿No? Etcétera, dice ahí. Y como impacto económico social, sufrimiento social. Lo que estamos viendo ahora por las calles. La vulnerabilidad del problema, acá habla que es la posibilidad de influenciarlo y así modificar la magnitud. Esta vulnerabilidad tiene aspectos técnicos ¿existe algún tratamiento específico y aspectos operacionales? No es suficiente. No es suficiente tener un método eficiente, sino también que pueda aplicarse en una situación completa. Eso es lo más importante. ¿No? Lo más importante. Bien. Próximo tema, acá el canal endémico ya lo hicimos. El próximo tema sería número 12, la epidemiología de las enfermedades transmisibles. Entonces, agentes biológicos específicos, epidemiología de las enfermedades transmisibles. Próximo tema, creo que es el 20. Bien, ahora vamos a ver un video sobre el virus, coronavirus, en sus inicios. Esta creo que es. Bien. De una pandemia que cambió el mundo. Hace exactamente un año, una serie de casos de una neumonía desconocida empezaba a reportarse en la ciudad china. Hemos preparado un resumen sobre la
de una pandemia que cambió el mundo. Hace exactamente un año, una serie de casos de una neumonía desconocida empezaba a reportarse en la ciudad china de Wuhan. Las alarmas se prendieron en enero cuando las autoridades daban cuenta de un contagio descontrolado en la urbe de 11 millones de personas. En tan solo unos meses, el virus llegó a casi todo el mundo y generó la cuarentena más grande en la historia de la humanidad. En este siguiente reportaje especial les mostraremos cómo un microorganismo hizo que el mundo se detuviera. Diciembre de 2019. Gran parte del mundo festeja la llegada de un nuevo año. Mientras el mundo celebra, esta ciudad en el centro de China comienza a preocupar a la comunidad científica internacional. Los hospitales de Wuhan empiezan a recibir decenas de casos de un tipo de neumonía extraña para los médicos. Los primeros contagios son reportados a la OMS y las autoridades sanitarias de China cierran el mercado. Mayorista de mariscos, después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí pueden ser la fuente del virus. Tras varios análisis, China comunica que los casos desconocidos de neumonía en Wuhan no son provocados por los virus del SARS ni del MERS, sino por uno nuevo de la familia de los coronavirus, llamado en un principio por la OMS 2019 nCoV. De enero, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan reporta la primera muerte provocada por este coronavirus. Un hombre de 61 años que había estado en el mercado de mariscos. Pronto la comunidad internacional empieza a girar su atención hacia esta ciudad de 11 millones de habitantes. Entiendo que las autoridades de China continental con esta enfermedad están en contacto con la Organización Mundial de la Salud, así que estoy segura de que continuarán haciendo. Yes, this is a new coronavirus. Sí, este es un nuevo coronavirus y las secuencias se han puesto a disposición del público en plataformas en línea que son accesibles. Para todos. Which are accessible. Días después de la primera muerte, las autoridades de Tailandia y Japón reportan los primeros casos fuera de China.
para las autoridades. Comienza la migración humana más grande del mundo, el Año Nuevo Lunar Chino. Pese a que los casos se multiplican, millones de ciudadanos viajan a sus ciudades de origen. El 21 de enero el virus cruza el Océano Pacífico. Funcionarios en el estado de Washington confirman el primer caso en Estados Unidos. Un hombre de 30 años. Cerca de Seattle. La buena noticia es que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y nosotros estamos de acuerdo en que el riesgo es bajo para los residentes del estado de Washington. Tras este anuncio, las alarmas se prenden en el mundo y los aeropuertos comienzan a tomar medidas. Wuhan anuncia que cerrará temporalmente sus aeropuertos y estaciones de ferrocarril tras la noticia de que el número de muertos ha aumentado a 17. Las autoridades de China confirman al menos 547 casos. Pese a las restricciones globales, el virus aterriza en Europa. El caso que fue... hospitalizado en Burdeos y circuló en redes sociales, es un caso positivo confirmado de coronavirus. El paciente tiene 48 años, acaba de regresar de China, donde pasó pocos días y estuvo en la ciudad de Wuhan. El número de casos globales continúa creciendo. Para el 25 de enero, la cifra ya es de más de 1.000 positivos y para el 27, el número de muertos es de más de 100. Ante el incremento acelerado de casos, Rusia toma medidas drásticas para frenar el avance del virus. Hoy le informamos a todos sobre las medidas tomadas para cerrar la frontera con China en el lejano oeste. 30 días después de comenzar a la crisis, la Organización Mundial de la Salud hace un importante anuncio. Declara una emergencia de salud pública de preocupación internacional por el brote mundial del nuevo coronavirus. Coronavirus. Mientras el mundo supera las 500 muertes, 2 escenas de películas sacuden al mundo. El crucero Diamond Princess que transporta
a más de 3.700 personas, es puesto en cuarentena. Y en la ciudad epicentro del virus, Wuhan, se termina de construir un hospital con capacidad para 1.000 pacientes, fabricado en solo 10 días. El 7 de febrero, Li Wenliang, un médico de Wuhan que fue blanco de la policía por intentar alertar sobre el virus, muere contagiado. Pese a las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, el presidente Trump elogió la labor de Beijing en el manejo de la crisis. Anoche tuve una muy buena charla con el presidente Xi y hablamos principalmente sobre el coronavirus. Están trabajando muy duro y creo que están haciendo un trabajo muy profesional. El 10 de febrero, pese a que el coronavirus ha cobrado la vida de más de 1.000 personas en todo el mundo, el presidente Trump sorprende con una polémica posición Ahora, el virus del que estamos hablando, ¿sabes? Mucha gente piensa que desaparecerá en abril con el calor. El 11 de febrero, el director general de la OMS nombra por primera vez una palabra que se repetiría millones de veces. We now have a name. Ahora tenemos un nombre para la enfermedad y es COVID-19. COVID. Un turista chino que fue diagnosticado con el virus muere en Francia, convirtiéndose en la primera persona en fallecer por el brote en Europa. La cifra de muertos por el coronavirus asciende a más de 1.000. Las autoridades de Egipto reportan un caso, confirmando así el primer positivo de África. La segunda semana de febrero, un rayo de esperanza empieza a verse en China. Los casos comienzan a disminuir y la crisis parece haber terminado. Entre febrero y marzo, el virus se expandió por Europa. En Italia y España se vivieron las escenas más duras con hospitales y morgues colapsadas. Así impactó la crisis al viejo continente. La curva de contagio en China cede y la vida en Europa continúa con relativa normalidad.
alfombra roja se despliega para el Festival de Cine de Berlín. El Carnaval de Venecia colma las calles. En Milán se juega un partido de fútbol entre Atalanta y el Valencia. Paralelamente, en Irán se llevan a cabo elecciones legislativas. Todo el que esté interesado en defender los intereses nacionales debe participar en las elecciones. El virus se esparce rápidamente.